Era una tarde de mediados de marzo. La nieve mezclada con lluvia caía de las nubes grises como el plomo. Bajo los pies había un desastre fangoso y semilíquido, lo que hacía que los transeúntes resbalaran de vez en cuando. Él encaminaba con cautela, observando cuidadosamente su paso y eligiendo un terreno seguro. No podía arriesgarse a caerse y romperse algo, no con todos los problemas que tenía en ese momento. Ellen se dirigía a la tienda. Se había quedado sin papas y un poco de pan fresco no estaría mal. Tomaría un poco de todo. No necesitaba mucho estando sola. Antes, Ellen solía hacer dieta como todas sus colegas y amigas, pero ahora podía permitirse un bollo extra o un dulce. Sin embargo, ya no disfrutaba de la comida. De hecho, desde el diagnóstico, Ellen sentía como si no viviera, sino que simplemente existiera. Las jaquecas comenzaron a molestarla casi en cuanto se jubiló. En ese entonces, todo el personal docente la había despedido con honores y discursos de agradecimiento. Cada colega recordó cómo ella les había ayudado en algún momento, enumerando sus méritos. Fue agradable, aunque un poco incómodo, pero conmovedor hasta el punto de las lágrimas. Fue aterrador separarse del equipo y dejar la escuela donde había trabajado durante casi 40 años como profesora de historia. Le tomó mucho tiempo adaptarse a su nueva vida como jubilada. Al principio, se despertaba a las 7 de la mañana, lista para prepararse para el trabajo, solo para recordar que ya no necesitaba ir a la escuela. Sentía que había caído fuera de esta vida, relegada a sus márgenes. No digas tonterías, le contestó su vieja amiga Robin cuando Ellen le contó sus sentimientos. Cuando te jubilas, la vida recién comienza. Disfruta de tu merecido descanso. Robin llevaba ya unos años jubilada, pero no lograba entender las dificultades de Ellen. Ella tenía hijos adultos y, lo más importante, nietos, unos gemelos de 5 años. Los padres trabajaban mientras los abuelos ayudaban a criar a los niños, así que Robin tenía algo por lo que vivir, alguien a quien cuidar. Pero, ¿cómo iba a entender el sufrimiento de Ellen? Ellen había pasado toda su vida cuidando de los hijos de los demás, pero de alguna manera no había funcionado con los suyos propios. Había intentado muchos tratamientos, consultado a muchos médicos. Fue fácil organizar las consultas porque su esposo Clark, como médico jefe de la clínica regional local, tenía las conexiones necesarias para concertar citas con cualquier lumbrera médica. Pero nada ayudó. La pareja nunca tuvo el hijo que deseaban. Y qué buenos padres habrían sido ambos, Ellen y su esposo. ¿Cuántos niños hay en el mundo cuyos padres no los necesitan? Ellen había visto a muchos durante sus años en la escuela, incluso en familias aparentemente prósperas, donde los niños estaban vestidos como muñecos. Aún así, se podía notar a aquellos que carecían del cuidado y la atención de sus padres. El hijo de Ellen y Clark habría sido bañado en ternura y amor. Podrían haberlo hecho feliz, mostrarle la vida, criarlo para ser una persona amable y buena. Pero todo quedó en un sueño. Hubo un periodo en el que Ellen envidiaba a su amiga Robin. Robin tenía un hijo y una hija, el paquete completo, pero no apreciaba completamente su felicidad, como suele suceder con las personas afortunadas. Robin tomaba este regalo del cielo como algo dado, quejándose periódicamente a Ellen sobre su hijo perezoso o su hija derrochadora. Por supuesto, Ellen se daba cuenta de que su vida y la de Clark era más fácil sin hijos en comparación con sus amigos que sí los tenían. Podían viajar cuando quisieran o pasar un día entero viendo la televisión después de una semana de trabajo duro, sin lecciones, sin clínicas infantiles, sin interminables actividades extracurriculares. Y, sin embargo, Ellen sufría. Anhelaba poder dar amor y afecto a alguien querido que lo necesitara. Y luego, de alguna manera, llegó a darse cuenta de que cada persona tiene su propio destino, y el de Ellen no era el peor. A decir verdad, tenía un esposo amoroso. Ellen era una mujer de familia próspera y tenía un trabajo que amaba. Dedicaba su corazón y alma a ello. En la escuela,
siempre había niños que necesitaban su ayuda. Ellen los observaba, intentaba notar sus problemas y apoyarlos en situaciones difíciles. Algunos no tenían a nadie más en la vida en quien apoyarse, solo en ella. Eran tan vulnerables, tan indefensos. Ellen todavía recordaba las historias de sus estudiantes con gran detalle. Por ejemplo, Tom Martini. Todos lo habían dado por perdido, incluso el director había predicho una vida en prisión para el joven. Los maestros se negaban a dar clases si él estaba en el aula. Pero lo único que necesitaba era una conversación de corazón a corazón con alguien que lo comprendiera y empatizara con él. Ellen resultó ser esa persona. Tom tenía problemas en casa, su padre bebía, se desquitaba con los hijos y golpeaba a su esposa. Ellen se dio cuenta de que Tom Martini se perdería en una familia así, por lo que utilizó todas sus conexiones para conseguir que el chico, que era difícil pero muy inteligente, asistiera a un internado. La educación con alojamiento y disciplina estricta hizo su trabajo. Ahora Tom, que en la escuela era considerado un futuro delincuente, ocupa un puesto alto en el Ministerio de Asuntos Internos. Está casado, es feliz y bastante próspero. Todavía no olvida llamar a su profesora favorita al menos una vez al año para desearle un feliz año nuevo y agradecerle de nuevo por haber jugado un papel tan importante en su destino. Luego está Barbara Gantry, una chica callada y tímida que apenas podía hablar en el pizarrón. Estudió durante una semana para obtener una C, que ganó por su comportamiento tranquilo y sin problemas. Barbara era intimidada por sus compañeros de clase, tenía una forma leve de parálisis cerebral, lo que la hacía destacar entre sus compañeros. Caminaba un poco torpemente y su rostro se tensaba ocasionalmente. Ellen sentía lástima por Barbara y comenzó a prestarle atención. Una vez que logró que hablara, resultó que Barbara era una persona profunda y comprensiva, una pequeña sabia. Barbara confió su secreto a Ellen. La chica escribía poemas en secreto, pero era demasiado tímida para mostrárselos a alguien. Ellen ayudó a la estudiante a creer en sí misma. También la presentó al club local de poetas, donde apreciaron el talento de la chica desde un punto de vista profesional y la tomaron bajo su protección. Ahora Barbara es autora de varios libros y directora de un círculo literario en una universidad local. Ha encontrado su camino y ya no es la chica callada y acurrucada que solía ser. Barbara es una verdadera estrella. Sin embargo, no siempre había historias tan felices en la vida de Ellen. No siempre era posible ayudar a un niño. Tomen a Annie, por ejemplo. Una chica delgada, alta, con el cabello largo del color del centeno maduro. Una verdadera belleza con piel clara, ojos azules profundos y rasgos agradables. Annie, esta joven, tenía serios problemas en su familia. El padre de Annie había muerto o huido muchos años atrás, y la niña no lo recordaba desde entonces. Su madre había soñado con tener un hombre en su vida. Era una mujer joven y muy atractiva, que cambiaba de pretendiente como de guantes. Lo seguía por todo el país, arrastrando a la niña con ella. Annie llegó a la escuela de Ellen en 7º grado. Era la 5ª escuela de la chica, ya que nunca se quedaba en ningún lugar por más de 1 año y medio, todo debido al afán de aventuras de su madre. La madre de Annie trabajaba como peluquera, una profesión fácil de encontrar en cualquier ciudad, a menudo trabajando de manera no oficial desde casa. Annie tuvo que mudarse a esta ciudad por el nuevo pretendiente de su madre. Ellen notó de inmediato que la vida hogareña de Annie era problemática. Tenía un ojo agudo y había visto a muchos niños en esa situación antes, sintiendo su desdicha. La profesora comenzó a prestar más atención a la niña. Annie se mantenía reservada, nadie la acosaba ni la molestaba. Ellen no socializaba con nadie, evitaba hablar con las chicas y trataba de no participar en los eventos escolares. Las chicas se quedaban hasta tarde en la escuela, sentadas en la biblioteca leyendo o haciendo la tarea, claramente retrasando el momento de regresar a casa. Un día, la reunión de padres se prolongó inesperadamente y, cuando Ellen salió, ya casi oscurecía.
Notó una figura solitaria y encorvada en el patio de la escuela, que lucía triste incluso desde atrás. Ellen se acercó y, cuando la chica la vio, al principio estaba confundida y avergonzada, pero la maestra logró hacerla hablar. Annie habló poco al principio, tímida, pero luego poco a poco se abrió y le contó a Ellen sobre su vida. La maestra, que había visto y escuchado muchas cosas, se horrorizó. Annie estaba completamente convencida de que su madre la odiaba. Resulta que esta mujer había culpado repetidamente a su hija por sus fracasos en su vida personal, afirmando que era difícil encontrar un buen hombre con una niña. La madre de Annie atraía a diferentes hombres, algunos eran indiferentes y no notaban a la chica en absoluto, y otros eran agresivos e irritables. El actual novio de su madre regañaba constantemente a Annie, todo lo que hacía estaba mal a sus ojos. También gritaba a su madre, y a veces incluso le levantaba la mano, especialmente cuando bebía. Annie no quería ir a casa, por eso se quedaba todo el tiempo en la biblioteca. Cuando hacía calor, vagaba por las calles hasta la noche o se sentaba en algún lugar hasta el último momento, y luego regresaba al apartamento de su supuesto padrastro, porque no tenía a dónde más ir. La chica tenía que interactuar con un hombre agresivo y una madre eternamente irritada. Annie pensaba que nadie en su familia la necesitaba, que solo estorbaba a todos, que sin ella todo sería mucho mejor. La chica abrió su alma a la maestra y, en ese momento, las lágrimas corrían por sus mejillas. Ellen abrazó a Annie, le dijo algo tranquilizador y sintió rabia hacia la madre de Annie, porque esa mujer no apreciaba el regalo que el destino le había dado, una niña tan maravillosa, hermosa, delicada y capaz. Annie no estudiaba muy bien, pero no era sorprendente, dado que no tenía tiempo para las lecciones, ya que intentaba llegar a casa solo cuando todos ya estaban dormidos, para no molestar a su padrastro y a su madre y evitar ser reprendida o incluso castigada. Desde esa conversación, Ellen se volvió aún más atenta con Annie, y entre ellas se desarrolló una relación cálida y de confianza. A veces, la chica iba ahora a la casa de su maestra después de la escuela, donde era tranquilo y pacífico, y podía prepararse para las clases. Annie incluso mejoró en sus estudios. Clark, el esposo de Ellen, quedó impactado por la historia de la chica e intentó ayudarla a su manera. Incluso apeló a las autoridades de tutela, pensando que tal vez esta institución obligaría a los adultos negligentes a hacerse responsables y a empezar a cuidar de la niña. Pero después de la inspección, resultó que la familia estaba bastante bien, el apartamento estaba renovado, la niña tenía un lugar para dormir separado y el refrigerador estaba lleno de comida. Ellen se dio cuenta de que Annie necesitaba algún hobby. Annie no escribía poesía, no podía cantar y no quería bailar, y las manualidades no le interesaban. Ellen no podía encontrar algo que ayudara a Annie a mantenerse en pie, crecer como una persona normal, fortalecerse, volverse independiente y autosuficiente. Con el tiempo, Annie se transformó de una adolescente torpe en una joven bonita, aunque todavía no tenía amigos entre sus compañeros de clase. Comenzó a socializar con estudiantes de la universidad cercana. Ellen seguía vigilante a su alumna, temiendo que las circunstancias de la vida la desviaran del buen camino. La mujer a menudo hablaba con Annie, advirtiéndole sobre los diversos peligros que esperan a los adolescentes hoy en día. En esencia, estaba cumpliendo un papel importante. Annie sintió que su madre la había descuidado. Annie no prometía no hacer nada imprudente y siempre agradecía a Ellen por su preocupación. «Haces más por mí que mi madre», decía a veces Annie, sin sentido. Ellen objetaba, «Tu madre te alimenta, te viste, te cuida». «Pero tú calientas mi corazón», respondía Annie. Ellen vio que Annie se estaba acercando a ella, valorando su opinión, pero seguía profundamente preocupada por la chica. ¿Cómo era posible que, a una edad tan vulnerable, la única figura adulta significativa de Annie fuera su profesora de historia? Eso no estaba bien. Luego, Annie desapareció. La noche anterior había visitado a Ellen. Contento con la visita, la profesora la invitó a cenar.
Annie cenó con Ellen y su esposo, y pasaron la noche charlando y riendo. Nada sugería problemas. Justo antes de irse, Annie de repente le dio a Ellen un relicario, una pieza de bisutería de plata, sencilla pero bonita. «Esto es para ti», dijo Annie. «Muchas gracias, es precioso», respondió Ellen. «Pero no hay ninguna ocasión especial». «Tómalo de todas formas», insistió Annie. Después de que Annie se fue, Ellen se dio cuenta de que el relicario se abría. Dentro había una fotografía de Annie, claramente tomada recientemente. La chica sonreía brillantemente a la cámara, luciendo como una modelo, hermosa. Ellen atesoró el regalo, viéndolo como una señal de que Annie apreciaba su cuidado. Una adolescente pensativa y agradecida era una rareza en estos días. Sin embargo, este gesto le resultaba extraño y algo inquietante. Al día siguiente, Annie había desaparecido. No se presentó ni en la escuela ni en casa. Su madre dio la alarma solo tarde en la noche, acostumbrada a las tardanzas de su hija, pero esta vez estaba claro que algo inusual había sucedido. Como Annie era menor de edad, comenzó una búsqueda de inmediato. Hubo muchas versiones del destino de la chica, incluida la posibilidad de que fuera víctima de unos criminales, pero Ellen estaba segura de que Annie simplemente se había fugado, quizás no sola. La chica debió saber la noche anterior que se iría, y el relicario con la foto fue su regalo de despedida. Ellen compartió este detalle con el investigador, pero él desestimó sus palabras. La teoría predominante en ese momento era un secuestro. Annie nunca fue encontrada. Aproximadamente un año después, su madre conoció a una nueva pareja y se mudó con él. Como Helen, creía que su hija estaba viva. Probablemente se escapó porque no quería estudiar y la estábamos presionando en casa, decía. Ha encontrado un novio y ahora disfruta de su juventud y libertad. Ellen nunca volvió a saber de su estudiante, a pesar de varios intentos por descubrir su destino. A menudo pensaba en Annie y guardaba el relicario como un recuerdo. Ahora residía en una caja de joyas. Ocasionalmente, Ellen lo sacaba, lo abría y contemplaba el rostro alegre y hermoso de Annie. ¿Dónde estará esa chica ahora, ya no una chica, sino una mujer adulta? ¿Cómo se ha desarrollado su vida? De alguna manera, parecía poco probable que la fuga de Annie hubiera llevado a algo positivo. ¿Cómo podría terminar bien una historia así? Ellen se culpaba por no haber detenido a Annie esa noche, por no haber preguntado más sobre sus planes. Después de todo, el regalo inesperado la había alarmado, pero la chica parecía complacida entonces. Sí, feliz, pensó Ellen. Tal vez la vida de la chica finalmente estaba mejorando, así que sus ojos brillaban de alegría. Pero las cosas resultaron de manera diferente. No puede salvar a todos, Clark solía tranquilizar a su esposa, al ver cómo la culpa la atormentaba. Sé con certeza que incluso cosas peores suceden en el hospital. La tragedia golpea, incluso cuando has hecho todo para prevenirlo. No hay nada que puedas hacer, es el destino. Ellen comprendía que su esposo tenía razón, pero todavía se atormentaba con pensamientos de Annie. La incertidumbre era la peor parte. Deseaba desesperadamente creer que todo había salido bien para la chica. Ellen estaba convencida de que correría hacia la libertad, pero era un autoengaño. ¿Qué bien podría salir de una adolescente fugitiva no deseada por sus padres? Clark era el amado esposo de Ellen, su mejor amigo y confidente más cercano. Inteligente y serio, estricto y responsable en el trabajo, pero tierno y amable con ella. Habían estado juntos desde que tenían 20 años, se conocieron en un parque de diversiones siendo estudiantes y permanecieron inseparables hasta que la muerte los separó hace 7 años. Clark ocupaba un puesto importante como jefe de médicos de un hospital regional, un trabajo estresante y exigente. Era querido y respetado por su profesionalismo e integridad. Clark amaba su trabajo y Ellen entendía esta pasión, compartiendo una dedicación similar en su propia carrera.
Clark falleció en su lugar de trabajo debido a un repentino ataque al corazón. A pesar de estar rodeado de médicos, no pudieron salvarlo. La tragedia simplemente ocurre, dijo Clark una vez, y así fue. Después de perder a su querido esposo, Ellen cayó en la apatía. Probablemente fue solo su trabajo lo que la sacó de esa situación. En la escuela, incluso cuando no tenía ganas, tuvo que perseverar. Sus alumnos y colegas distrajeron a Ellen, gradualmente devolviéndola a la vida. Y luego se jubiló. Ellen se sintió completamente sola y sin rumbo. Este no era el capítulo de su vida que había imaginado. Había soñado que ella y Clark viajarían. Tenían los medios para hacerlo, ya que su esposo, prudente y responsable, había abierto una cuenta de ahorros hacía mucho tiempo. Habían estado ahorrando para una jubilación feliz, pero los años dorados de Ellen resultaron estar lejos de ser alegres. 2 años después de su jubilación, pasó en un modo de adaptación a su nueva vida. Ya no más cuadernos, timbres escolares, informes ni reuniones en la oficina del director. Ya no más fiestas de Año Nuevo o alegres festivales escolares. Ellen incluso consideró comprar una casa de campo para cultivar un huerto, pero pronto se dio cuenta de que no podía gestionar la parcela sola. Si Clark hubiera estado allí, hubiera sido diferente. En su lugar, la mujer transformó su sala de estar en un verdadero invernadero. Las flores ahora adornaban no solo el alféizar de la ventana, sino cada rincón en el jardín personal de Ellen en su hogar. Incluso había 2 pinos enanos en macetas. Amaba cuidar las plantas, ya que, como los niños, necesitaban atención y amor. Ellen se detuvo para recuperar el aliento. Caminatas como esa le estaban resultando difíciles. La enfermedad insidiosa comenzaba a manifestarse. ¿Qué sucedería después? Después de todo, los médicos habían dejado claro que los milagros no existen. La condición de Ellen solo empeoraría. Qué difícil era, en un momento así, estar sin seres queridos cerca. Ella había experimentado dolores de cabeza antes, por lo que al principio ignoró los síntomas alarmantes. Le venía un dolor de cabeza, tomaba una pastilla y todo volvía a estar bien. Luego vinieron los mareos y las náuseas. Las migrañas se volvieron una ocurrencia diaria. Finalmente, la anciana fue al hospital. Se sometió a todos los procedimientos necesarios, pruebas, ecografía y una resonancia magnética. El veredicto del médico a cargo sonó como un trueno, un tumor inoperable que progresaba rápidamente. No había nada que pudieran hacer, excepto aliviar el dolor. Para este propósito, a Ellen le recetaron medicamentos potentes. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó Ellen, mirando al médico directamente a los ojos. Hábleme con honestidad y franqueza. No tengo a nadie. Necesito poner mis asuntos en orden. Necesito saber cuánto tiempo me queda. Bueno, eso es difícil de decir. Depende de cómo progrese la enfermedad. Estimaría que al menos 1 año. Como máximo, en su caso, no más de 2 años. 2 años, solo 2 veranos, 2 años nuevos, 2 cumpleaños, ese era el mejor de los casos. Solo entonces Ellen se dio cuenta de cuánto amaba su vida, aunque fuera sin hijos y solitaria. Comenzó a tener miedo, un verdadero temor. Al principio, incluso le costaba dormir, pensando constantemente en el final que se acercaba. Pasó 1 año. Los últimos meses de la vida de Ellen en la tierra estaban llegando a su fin. Se había acostumbrado a este pensamiento, ya no la asustaba tanto. Sabía que cuando las cosas se pusieran terribles, iría a un hospicio bajo el cuidado de los médicos. Pero quería posponer ese momento el mayor tiempo posible, debido a sus plantas. ¿Quién las cuidaría en su ausencia? Últimamente, apreciaba especialmente la vida. Se deleitaba con las nubes blancas y el cálido sol, incluso en las nubes grises que ahora cubrían el cielo. Imaginaba una belleza especial, contenida y fría. Ellen respiró hondo y siguió caminando. Su camino la llevó a la tienda, un supermercado más lejos de su casa.
Lo había elegido a propósito. Para llegar a él, tenía que pasar por el parque. El clima no era ideal para caminar y le resultaba difícil moverse, pero sin esta actividad física, su cuerpo podría rendirse antes de lo necesario. Los médicos le habían recomendado caminar diariamente, así que caminaba. Ellen eligió la hora punta, cuando la gente volvía del trabajo y pasaba apresurada junto a ella. Algunos corrían al supermercado, otros a recoger a sus hijos del jardín de infancia. Era como si todos vivieran en un tiempo diferente, apresurados y ajetreados. Ellen podía permitirse caminar a paso lento y admirar su entorno. Pero hace mucho tiempo, al igual que todos esos jóvenes, ella también había tenido prisa. De repente, una figura encorvada en un banco del parque llamó la atención de Ellen. La sensible mujer inmediatamente sintió que esa persona estaba en problemas. Se acercó para observar más de cerca. En el banco, estaba sentada una mujer muy joven, de ojos oscuros y cabello negro. Su ropa era vieja y barata, pero limpia y ordenada. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta, del tipo que se usa al dar de alta a los recién nacidos del hospital. Estaba meciendo el bulto y llorando, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Nadie notaba su angustia. La gente pasaba de largo sin prestar atención a la chica en el banco. Incluso si alguien miraba en su dirección, no habrían visto sus lágrimas. La desconocida con el bebé estaba sentada medio de espaldas al camino principal del parque. Probablemente no quería ser vista en ese estado. Ellen sabía que no podía irse. La chica parecía tener poco más de 20 años, con un bebé en brazos. ¿No puedo dejarla angustiada, o sí? La anciana dudaba en acercarse a la desconocida, le parecía intrusivo molestar a la gente con preguntas. No estaba segura de cómo la joven percibiría su atención, pero Ellen no vio otra opción. «Hola», dijo la anciana, sentándose junto a la chica. «Perdona mi curiosidad, pero ¿qué ha pasado? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte?» La chica giró su rostro cubierto de lágrimas hacia Ellen, sus penetrantes ojos negros mostraban una expresión de sorpresa. Claramente no esperaba que nadie le mostrara simpatía. «Gracias», respondió educadamente la joven, «pero no creo que puedas ayudarme. Estoy en una situación desesperada. No existe tal cosa, siempre hay una salida. Te lo digo desde la altura de mis años, no hay tal cosa como una situación desesperada», dijo Ellen, sonriéndole cálidamente a su compañera. «Sucede, te lo digo, pero es una historia larga y no muy agradable. Tienes prisa, ¿verdad?» «Tengo mucho tiempo libre», objetó Ellen, «y me encantan todo tipo de historias de vida». «Oh, cuánto me encantan». «La guardería cierra a las 6 de la tarde, así que tengo otra hora. Si tienes tiempo, escucha». Erika nació en un campamento gitano. Desde su más temprana infancia, notó que ella y su madre eran tratadas de manera diferente a los demás, miradas despectivas, palabras duras. Por las mismas faltas cometidas por otros niños del campamento gitano, Erika era castigada más severamente. A medida que crecía, se dio cuenta del por qué su madre era una extraña allí, llevada al campamento gitano por el padre de Erika. Ambos eran muy jóvenes cuando se conocieron por casualidad, y un sentimiento fuerte surgió entre ellos, tan intenso que la joven, casi una niña, se escapó con su amado. La abuela de Erika. La abuela del padre adoraba a su nieta a pesar de todo. Erika era la única niña entre sus nietos. Al final, la anciana dijo, «Alguien ha nacido a quien puedo transmitir mi don». La abuela nunca se ofendía con Erika y a menudo hablaban durante largas caminatas en los prados y bosques donde se detenía el campamento gitano. La abuela le mostraba a su nieta plantas curativas, le hablaba de su poder y a menudo le tomaba la mano. En esos momentos, Erika sentía un calor que fluía de su abuela. Los gitanos decían que así era como la anciana le pasaba su don a la niña, poco a poco, aunque les enfurecía el hecho de que ese don inestimable iba a parar a una extraña.
Sí, llamaban a Erika extraña, a pesar de haber vivido entre esas personas desde su nacimiento. Es innecesario decir que la actitud hacia la madre de la niña era aún más fría. Erika recordaba a su madre como una mujer hermosa, callada e indiferente a todo. Su padre, quien la había llevado al campamento gitano, rápidamente perdió el interés en su amada. La presión de la comunidad jugó su papel y hacía mucho tiempo que él había tomado una nueva esposa, quien le dio 3 hijos varones en rápida sucesión. Erika y su madre vivían con su abuela. Mientras la anciana amaba y pasaba mucho tiempo con su nieta, trataba a la madre de Erika más como una sirvienta, sumisa, callada e indiferente a todo. Al menos la anciana gitana no maltrataba a su nuera y la protegía de los demás. Erika siempre había sentido lástima por su madre. Incluso siendo pequeña, se daba cuenta de que algo había roto a esa hermosa joven, algunas circunstancias externas la habían vuelto débil y apática. Su madre ni siquiera parecía preocuparse por su propia hija, siempre estaba en su propio mundo, como una princesa encantada. Cumplía las tareas que su abuela le encomendaba de forma mecánica, hablaba poco y solo lo necesario, y nunca abrazaba a Erika. La niña anhelaba sentir el abrazo de una madre, ver ternura y amor en sus ojos, o al menos interés. La abuela no amaba a la madre de Erika, y la niña lo sentía, pero era la única persona en el campamento que la cuidaba, proporcionándole comida y ropa. La abuela intentaba curar el alma de la madre de Erika, traerla de vuelta a la vida plena. Erika lo veía con sus propios ojos, la anciana le daba a la joven pociones y recitaba conjuros incomprensibles sobre ella. La niña tenía la esperanza de que funcionaría, pero su madre seguía siendo la misma, fría, distante e indiferente. No tengo fuerzas para lidiar con esto, lamentaba a veces la abuela. En lo profundo de su alma hay tristeza y anhelo. Nadie la ha amado nunca. Es terrible, ¿sabes? Eso destruye el alma. Por eso tu madre no pudo soportarlo. Pero yo la amo, exclamó Erika. Eso es reconfortante, tal vez no todo esté perdido aún, respondió la abuela. La abuela también le decía que veía claramente que su don, una vez completamente transferido a Erika, florecería con renovado vigor. Serás más fuerte que yo, sonrió la anciana, acariciando el largo y oscuro cabello de su nieta. Todos estos gitanos que no te aceptan ahora te adularán. Te suplicarán que los salves a ellos o a sus hijos de varias enfermedades. Pero no pierdas el tiempo en tonterías. Puedes arreglar muchas cosas con hierbas y pociones, pero solo usa el don en casos verdaderamente serios. No es un juguete, lo entenderás cuando crezcas. Un día, cuando Erika tenía solo 11 años, su madre cayó repentinamente enferma. Tan callada y distante como siempre, no se quejaba de nada, simplemente no se levantaba de su cama de colchón esa mañana. Estaba acostada, pálida y respirando con dificultad. La abuela se preocupó, sacó sus pociones y libros viejos y envió a Erika afuera. La niña se sentó cerca de la carreta, apoyada en su pared, rezando fervientemente. Erika tenía la esperanza de que su abuela salvaría a su madre, pero algún instinto interior le decía que era inútil, y así fue. Erika se sentó afuera durante unas 3 horas, luego su abuela salió. Una mirada a la cara triste de la anciana le dijo a la niña todo lo que necesitaba saber, su madre se había ido. Erika tomó la pérdida con dificultad, sí, su madre nunca le había mostrado ningún sentimiento, pero su mera presencia le había dado fuerza y energía. Además, en el corazón de la niña siempre había vivido la esperanza de que algún día las cosas serían diferentes, de que su madre despertaría de su letargo, le sonreiría, la abrazaría y comenzaría una nueva vida, feliz, brillante y cálida. La abuela la apoyó lo mejor que pudo. Habiendo perdido a su propia madre muy joven, sabía exactamente lo que la niña estaba atravesando. Pasaron 2 años, y una mañana la mujer sentó a Erika, advirtiéndole de antemano que tendrían una conversación seria. Tuve un sueño hoy, comenzó la abuela, un sueño inquietante. Me di cuenta de que pronto me iré.
No, abuela, exclamó Erika. Después de perder a su madre, el peor temor de Erika era perder a su abuela. Entonces estaría completamente sola. Su padre había olvidado su existencia, viviendo con su nueva familia. Los demás Roma tampoco aceptaban a Erika, solo su abuela la amaba de verdad. Erika rogaba en silencio para que su abuela dejara de decir cosas tan horribles. Erika, debes entender, así es la vida, no podemos cambiar nada. ¿Cómo voy a arreglármela sin ti?, lloró Erika. Lo sé, cariño, tienes miedo. La abuela le acarició la cabeza a su nieta, mirándola con una tristeza indescriptible. Era evidente que no quería dejar a la niña sin su apoyo y protección. Sí, estoy aterrada. Solo tienes 13 años, todavía eres frágil y vulnerable, y nunca te han aceptado aquí. Escucha atentamente, cuando me vaya, sal de entre nuestra gente o te convertirán en sirvienta. El trabajo físico te desgastará tanto que perderás tu don, y este don debe servir a la gente buena. Te fue dado para salvar vidas, así que tan pronto como me vaya, huye. Hace calor afuera y es fácil llegar a la ciudad. Cualquier ciudad cercana servirá. Pregunta a la gente dónde está el refugio o el orfanato, y ve allí sola. No rechazarán a un niño. Estarás entre extraños, pero estarás abrigada y alimentada. Crecerás, te fortalecerás y luego decidirás qué hacer. Pasaron varios días después de esa conversación. Erika seguía observando a su abuela, buscando signos de enfermedad, pero parecía como siempre, enérgica, alegre y animada. La niña comenzó a pensar que su abuela tal vez se había equivocado o que el terrible acontecimiento aún estaba muy lejos. Pero una mañana, su abuela no se levantó de la cama como de costumbre. Erika, ya sintiendo lo que había ocurrido, se acercó lentamente a su ser querido para confirmar sus temores. Se dio cuenta de que su abuela ya no estaba aquí, sino en algún lugar muy, muy lejano. Solo quedaba su cuerpo. La niña sollozó en voz alta y lloró durante mucho tiempo, sus hombros temblaban y se estremecían. Después de eso, se sintió un poco mejor. Erika se sentó en el suelo cerca de la cama de su abuela y pensó detenidamente. La abuela se ha ido, así que es hora de que me vaya. Será mejor que lo haga ahora mismo, antes de que los adultos se enteren y me detengan. Erika entendía que no la querían allí por ser una extraña, algunas personas incluso sentían hostilidad hacia ella. Lo único que había mantenido a la gente a raya era su abuela, que tenía gran autoridad entre los gitanos. Por eso habían tolerado a su nieta, y ahora Erika no tenía protectora, así que era el momento de seguir el consejo de su abuela. Erika decidió escapar del campamento gitano, sin importar a dónde la llevara su camino. Sabía que el pueblo no estaba lejos, ya que la noche anterior habían pasado por una ciudad agradable. Erika había admirado sus luces, las torres y las casas altas visibles en la distancia. No era una metrópolis, pero tampoco un pueblo pequeño. Definitivamente habría un orfanato allí, probablemente más de uno. Erika pensó que ese era el lugar al que debía ir. Rápidamente empacó sus pocas pertenencias en su mochila y dejó el campamento sin que nadie la notara. Caminó durante mucho tiempo por el camino rural, entre los amplios campos, dirigiéndose hacia la ciudad. Lo desconocido era tanto aterrador como sanador. La añoranza por su abuela le apretaba el corazón y las lágrimas corrían por sus mejillas debido a la abundancia de emociones. No se molestó en secarlas, después de todo, nadie podía verla. Para sí misma, Erika se sentía diminuta, insignificante y débil, pero también sabía que en su interior residía un don fuerte que no la dejaría desaparecer y que la ayudaría en situaciones difíciles. Finalmente, Erika llegó al pueblo. Preguntó a la gente por direcciones al orfanato, lo encontró, abrió la puerta y pidió ser llevada ante la directora. La mujer alta con gafas la escuchó atentamente. Era una historia previamente preparada que contenía algo de verdad. Erika dijo que había nacido y crecido en el campamento gitano, pero no especificó que solo era mitad gitana.
Explicó que sus padres habían muerto y que los romaníes la habían convertido en sirvienta. Agregó que un viudo adulto había amenazado con tomarla como esposa. Erika dijo que había huido de esa vida dura, eligiendo su propio camino. Ya no quería vivir en el campamento, sino que soñaba con estudiar y obtener una profesión. Fue difícil, pero de alguna manera, Erika fue registrada y se hicieron los documentos necesarios para ella. La chica tardó mucho en adaptarse a su nueva vida. Todo era diferente allí, confuso, camas en lugar de colchones, sábanas limpias, ropa y comida diferentes, y una estricta rutina diaria con estudios. A Erika le gustaba estudiar, tenía mucho que ponerse al día, por lo que dedicaba mucho más tiempo a las lecciones que sus nuevos amigos. Poco a poco, a través de un esfuerzo increíble y con el apoyo de sus maestros, Erika alcanzó a sus compañeros e incluso superó a algunos de ellos. Al principio, Erika fue tratada como una extraña allí también. Por supuesto, su apariencia exótica y su historia inusual la distinguían, pero no era el desprecio y la alienación como en el campamento gitano. Erika despertaba interés. Durante sus primeros meses en el orfanato, tuvo que contar su historia docenas de veces, e incluso se convirtió en una celebridad local. Luego, la vida se asentó en una rutina. Erika terminó 9º grado, estudió para convertirse en gerente de productos y alcanzó la mayoría de edad. Salió del orfanato y consiguió un trabajo, aunque no en su profesión, ya que necesitaba experiencia. Pero, ¿cómo podría obtenerla siendo una recién graduada? Empezó a trabajar como cajera en el supermercado. El salario no estaba mal, al menos para la modesta Erika. Era suficiente, se sentía bastante feliz y, lo más importante, ordinaria, no una persona de segunda clase como en el campamento gitano, sino un miembro pleno de la sociedad. Ahora, la chica percibía su vida pasada como una especie de cuento de hadas. Muchas de las cosas que le habían sucedido entonces parecían fantasía o imaginación, como el don que supuestamente su abuela le había transmitido. Con el paso del tiempo, esta habilidad sobrenatural no se manifestó de ninguna manera, por lo que Erika pensó que todo debía haber sido una ilusión. Simplemente no era real. Un día, el supermercado donde trabajaba Erika comenzó renovaciones. Los empleados tenían que supervisar a los trabajadores en turnos. Durante uno de sus turnos, Erika conoció a un joven apuesto. Era alto, delgado y atlético, con cabello rubio, ojos azul claro, un hermoso bronceado, una mirada cálida y una sonrisa abierta. Este chico mostró de inmediato interés en la joven cajera, guiñándole un ojo alegremente. La chica le devolvió la sonrisa, indicando que no le importaba conocerlo. Ya había sido abordada por jóvenes antes. Erika sabía que tenía una apariencia interesante y llamativa, pero esos encuentros nunca habían pasado de un par de citas. Esos pretendientes la habían decepcionado. Con Ray, sin embargo, todo era diferente de alguna manera desde el primer momento. Un sentimiento fuerte y cálido comenzó a florecer entre ellos. Erika lo reconoció de inmediato. Salieron durante un corto tiempo. Después de unas pocas citas, decidieron vivir juntos en el apartamento de Erika. Ray no era de la ciudad, nació en un pueblo, en una familia pobre con muchos hijos. Después del 9º grado, se mudó a la ciudad, se graduó de una escuela de construcción y ahora trabajaba en una obra. Trabajaba duro, ganaba dinero y soñaba con tener su propia casa algún día. Hasta entonces, vivía en una vivienda alquilada. Ray inmediatamente se hizo cargo de todas las tareas de la casa que requerían un hombre. Pegó papel tapiz, arregló la fontanería, enderezó la cornisa torcida y reparó el armario. Resultó que también era un gran cocinero. En general, parecía que no había nada que Ray no pudiera hacer. La vida le había enseñado a aprender de todo. Estaban bien, cálidos y cómodos. La joven pareja se entendía con medio palabra y, a veces, ni siquiera necesitaban palabras. Finalmente, Erika se sentía feliz y amada. Ni siquiera había soñado con una relación así.
Erika y Re se casaron, y poco después la joven esposa se dio cuenta de que estaba embarazada. La alegría de los futuros padres no tenía límites. No temían las responsabilidades que venían. Todo estaba bien, tenían un techo sobre sus cabezas y no se preocupaban por el dinero, ya que Re ganaba bien en su trabajo de construcción. Su primer hijo, John, fue nombrado por Re en honor a su abuelo amable y trabajador. Apenas un año y medio después, se unió a la familia una hija, Annie, llamada por Erika en honor a su madre. Las preocupaciones por los niños y las tareas del hogar complacían y fascinaban a Erika. Disfrutaba de su papel de esposa y madre. Sí, a veces no era fácil, pero todo era por el bien de sus seres queridos, su confiable y cariñoso Re, y John y Annie, tan lindos y divertidos. Cuando los niños empezaron el jardín de infancia, las cosas se volvieron un poco más fáciles, ya que Erika regresó al trabajo. La pareja tenía planes ambiciosos. Soñaban con comprar su propio apartamento y, tal vez, incluso considerar una casa. Entonces, Erika se dio cuenta de que estaba esperando un bebé de nuevo. Esta vez, tenía miedo. No habían planeado convertirse en una familia numerosa tan pronto, y el momento no era el ideal. Rey la apoyó, tranquilizándola diciéndole que todo estaría bien, solo trabajaré más duro, eso es todo. En la obra hay muchas oportunidades para ganar un extra. No te preocupes por nada. La tragedia golpeó cuando Erika estaba en su 8º mes, con poco tiempo antes del nacimiento de su hija. Esa mañana, no quería dejar que su esposo fuera a trabajar. Un vago presentimiento de problemas la inquietaba. Erika desechó los malos pensamientos, atribuyéndolos a su estado y al parto inminente. Re siempre besaba a su esposa antes de irse y le deseaba un buen día. 2 horas después, Erika recibió la terrible noticia: Re había sido aplastado por un bloque de concreto en la obra, no pudo ser salvado. Erika sollozaba, aullando como un animal herido. Afortunadamente, los niños estaban en el jardín de infancia, lo que le permitió desahogar sus sentimientos. Maldijo al destino por tratarla tan cruelmente una vez más. Llamó a Ray y de repente sintió su presencia. Inexplicablemente, se dio cuenta de que él estaba allí, viéndola, queriendo consolarla, pero sin poder hacerlo, y eso le dolía. Erika se recompuso y dijo en voz alta que amaba mucho a Re, sabiendo que nunca tendría la oportunidad de ser escuchada por él de nuevo. Añadió que entendía perfectamente. Erika necesitaba ser fuerte y valiente ahora, por el bien de sus hijos. No te preocupes por nosotros, dijo, puedo manejarlo. Y Erika lo intentó con mucha fuerza, aunque a veces era insoportable. El estrés desencadenó un parto prematuro. Los niños tuvieron que quedarse con los vecinos, ¿dónde más podrían ir inicialmente? Re se suponía que iba a tomarse un tiempo libre mientras Erika estaba en el hospital, pero el destino tenía otros planes. La niña nació pequeña, pero fuerte y viable. Erika la llamó Mía, como Re había querido. La joven se quedó con 3 niños pequeños sin ningún apoyo. Solicitó todos los beneficios posibles, pero aún así no era suficiente dinero. Los niños crecían rápido, constantemente necesitaban ropa y zapatos nuevos, y a menudo estaban enfermos. Tenían que gastar enormes sumas en farmacias, pero ¿qué otra opción tenía? La salud era lo primero. Con el dinero extremadamente escaso, Erika dio un paso que parecía un error fatal, pidió un préstamo. El dinero tan desesperadamente necesario llegó instantáneamente. Erika compró comida, medicinas y renovó el vestuario de los niños, pero la suma debía ser devuelta con altos intereses. Al principio, Erika pagó la deuda fielmente, pero luego los niños se enfermaron de nuevo y tuvo que pagar una fortuna en tratamientos y cuotas. Como resultado, la deuda, junto con las penalizaciones por pagos tardíos, comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. Era un esquema común, Erika no fue la única que cayó en la trampa. Pronto, la joven comenzó a ser acosada por los cobradores de deudas. Erika no podía trabajar, Mía era demasiado pequeña para quedarse sola,
ni siquiera por un par de horas para limpiar la entrada del edificio, por ejemplo. Finalmente, Erika no pudo pagar el alquiler y terminó en la calle. Desesperada, se llevó las manos a la cabeza. Sus vecinos le aconsejaron que se registrara en un refugio especial, donde podría vivir durante unos 3 meses. Ese es el tiempo que se les da a las personas para encontrar trabajo y encaminar sus vidas. Pero, ¿qué tipo de trabajo podría encontrar Erika? ¿Quién contrataría a una mujer con 3 hijos, uno de los cuales era un bebé? ¿Y cómo podría trabajar si no tenía con quién dejar a la pequeña Mía y los mayores estaban enfermos y no podían asistir al jardín de infancia? Bueno, esa es toda mi historia, concluyó Erika, mirando a Ellen. Mi estancia en el centro social expira en una semana. No he podido encontrar trabajo ni un apartamento, con la pequeña Mía en mis brazos, claro. ¿Y ahora qué?, exclamó la ex profesora. La historia de Erika era increíble, en algunos lugares incluso parecía un cuento de hadas. Pero esto no era una película, era la vida real, y una joven con 3 niños realmente no tenía a dónde ir. ¡Qué aterrador!, pensó Ellen. Y ahora los niños serán llevados a un orfanato. Crecerán como yo, entre paredes del Estado, con una madre viva que es demasiado insignificante para proporcionarles condiciones de vida normales. Al decir esto, Erika volvió a llorar, silenciosa, imperceptiblemente, pero él vio todo y comprendió perfectamente bien la desesperada situación de la joven. Te diré algo, dijo decidida la anciana. Ven a quedarte en mi casa. Era una proposición extraña y arriesgada invitar a una familia desconocida a su hogar. Ellen sabía que sus vecinos y conocidos la condenarían, pero no le importaba. Erika y sus hijos necesitaban ayuda. Si no les daba una mano ahora, los niños irían a un orfanato y su madre terminaría en la calle. 4 destinos rotos, y Ellen tenía los medios para salvarlos. Vivía sola en un apartamento de 3 habitaciones, y lo haría. Erika no podía creer lo que escuchaba. ¿Y tus familiares no estarán en contra? No tengo a nadie, respondió Ellen, poniendo su mano en el hombro de Erika. Vamos a la guardería a buscar a tus pequeños, luego iremos a la tienda. Necesitamos comprar algo para la cena. Ahora tengo invitados. Ellen se sentía más feliz cada día por ese encuentro fortuito con la joven en el parque. Erika resultó ser una persona muy agradable y amigable, trabajadora, agradecida, sensible. ¿Y sus hijos? El corazón de Ellen se derretía de ternura cuando los miraba, Sirius, tan serio, John, tan hablador, Annie, Chubby Cheat y Mia, con sus mejillas regordetas y ojos claros. Ellen les horneaba panqueques y pasteles, les leía cuentos de hadas a los niños y se sentía como una abuela. Ese sentimiento era tan agradable que no se podía describir con palabras. Ellen y Erika a menudo tenían conversaciones sinceras. Ambas lo necesitaban, calidez, cuidado, atención, la ausencia de esa sensación de soledad total y de sentirse innecesarias. Personas completamente desconocidas se volvieron verdaderamente queridas en solo unas semanas. Ellen sufría convulsiones periódicas, por lo que tuvo que contarle a Erika sobre su diagnóstico. Si tan solo tuviera ese don, Erika negó con la cabeza amargamente. Con el paso del tiempo, la condición de Ellen empeoró. Era algo natural, y los doctores ya le habían advertido que sucedería. Era momento de mudarse al hospicio bajo el cuidado de los médicos. Ellen había hecho los arreglos necesarios con anticipación, entregándole su propio apartamento a Erika. Robin, la amiga de Ellen, la llamó directamente una tonta cuando se enteró de su acción. ¿Firmaste la cesión de tu apartamento a una gitana con muchos hijos? ¿Estás loca? Te matará para quedarse con el apartamento. Te envenenará o algo peor. Pero Ellen estaba segura de Erika. No se puede fingir ese tipo de sinceridad, y la anciana conocía bien a las personas. Erika estaba genuinamente apegada a ella y aterrada de perderla. El hospicio era tranquilo, calmado, acogedor, con médicos amables.
Altas dosis de medicamentos para controlar el dolor y las crisis. Ellen permanecía como en un estado de medio sueño todo el tiempo. Su mente se sentía ligera, su alma tranquila. Erika la visitaba con frecuencia, le ponía la mano en la frente, la miraba atentamente a los ojos. Después de que Erika se iba, Ellen se sentía más ligera, más animada de alguna manera, más fuerte, probablemente por la sensación de que alguien la necesitaba. Alguien que no se preocupaba por ella, sino que la cuidaba. Pasaron varias semanas, y para sorpresa de Ellen, se sentía mejor. Incluso tuvo fuerzas para dar un paseo en el jardín del hospicio. De nuevo admiró las flores, el cielo azul brillante, disfrutando de este regalo de despedida del destino al máximo. Tal vez no tendría otra mejoría en su condición. Los análisis, curiosamente, también habían mejorado. Los médicos estaban sorprendidos, pero dijeron que esto rara vez sucedía, la enfermedad a veces se calma antes de dar un golpe decisivo. De repente, Ellen sintió el deseo de regresar a casa, de ver a Erika y a sus hijos, de respirar el aroma familiar de su apartamento, de tomar algo para recordarla. Un relicario, el que Annie le había regalado hace años, un recuerdo con historia. Sería bueno tenerlo con ella en el hospicio, como un recordatorio de su hogar, de su vida pasada. Ellen pidió y recibió permiso del médico para regresar a casa. Llamó un taxi y se fue. Era maravilloso, nunca había pensado que dejaría el hospicio con vida. No era una recuperación, claro está, no era librarse de la enfermedad, pero aún así era un milagro. Ellen sonreía. Qué felicidad era no sentir dolor, poder ir donde su corazón deseara. Sentía fuerza en sus piernas y brazos, y una agradable ligereza en todo su cuerpo. Ellen abrió la puerta con su propia llave. El apartamento estaba tranquilo y vacío. Estaba claro, Erika y Mia habían salido a pasear, los niños estaban en la guardería. Ellen caminó por las habitaciones, tocando sus cosas favoritas, una mecedora, un oso de peluche que Clark había ganado para ella en una galería de tiro, una manta suave. Había una mesita de noche con un cajón donde yacía la joyería. Ellen no estaba interesada en cadenas y anillos caros, vino por ese medallón. La anciana encontró lo correcto, abrió el relicario y admiró la cara alegre de Annie. ¿Dónde estaba ella ahora? Entonces se oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. Erika había regresado. Ellen se apresuró a recibirla. «¿Estás en casa?», jadeó Erika. Ella sentó a Mia, que llevaba un mameluco de colores brillantes, justo en el suelo, se quitó los zapatos y se acercó a Ellen. Los ojos de Erika, rojos de alegría y sorpresa. «Sí, me siento mejor. Me dejaron venir a casa por un tiempo». «¿De verdad te sientes mejor?», sonrió Erika. «¿De verdad funcionó?». «¿Qué?». Ellen no entendía. «Es mi don, ¿sabes? Me preocupaba por ti. No quería perder a otro ser querido. Ya he tenido suficientes pérdidas en mi vida. Incluso lloré cuando los niños no miraban. Entonces, un día tuve un sueño. Mi abuela apareció y me reprendió severamente, diciéndome que debía dejar de llorar y que era hora de que mi don despertara. También dijo que ella había arreglado nuestro encuentro y que le había costado mucho esfuerzo. Todo sería en vano si no te salvaba. Y lo hice, desperté mi poder. Creo que la abuela también ayudó. Ellen parpadeó con confusión. ¿Qué cosa? ¿Es realmente cierto? Luego recordó lo ligera que se sentía después de cada visita de Erika, como sus manos estaban calientes, no solo calientes, sino casi ardientes. Ellen había pensado en ese momento que lo estaba imaginando debido a su enfermedad. ¿Qué dicen los médicos?, preguntó Erika, sin parecer creer del todo en este milagro. Bueno, dijeron que las pruebas han mejorado, pero podría ser solo la calma antes de la tormenta. No habrá ninguna tormenta. Erika sonrió ampliamente y abrazó a Ellen con fuerza. La tormenta está cancelada, mi don ha despertado. Despertó para que yo pueda salvarte,
¿sabes? No puedo creerlo. Lo verás, todo estará bien ahora. Erika retorcía sus manos con excesiva emoción. Sus fríos ojos negros brillaban de alegría. La pequeña Mía no entendía nada, pero se dio cuenta de que algo bueno estaba sucediendo, y ella también sonreía como su madre. Oh, ¿y qué es eso en tus manos? Erika finalmente prestó atención al medallón. Es una cosa interesante. Puedo sentir que tiene una energía especial, cálida y buena. Fue un regalo de un alumno mío, un exalumno, por supuesto. Fue hace mucho tiempo. Ellen todavía no podía asimilar lo que Erika había dicho. Ahora quería vivir más que nunca. Tenía a Erika y a los pequeños que la amaban y la necesitaban tanto. Quería verlos crecer, apoyarlos en su difícil camino de vida. La vida es tan desafiante. Las personas necesitan ayuda, apoyo, comprensión y amor. Mientras tanto, Erika estaba jugando con el relicario. Algo en él llamó su atención. Finalmente, enganchó la tapa con la uña y hubo un jadeo sorprendido. Esa es mi mamá, dijo finalmente la mujer, señalando la foto de Annie. Es más joven aquí, pero definitivamente es ella. La reconozco. No puede ser. Ellen aún no se había recuperado de un shock, y aquí estaba otro. No sucede tan fácilmente. Sí, resulta que sí. Es definitivamente mamá. Sus ojos, sus labios, su nariz, recuerdo su rostro con gran detalle. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Annie. Llamé a mi hija mayor como ella. Bueno, por supuesto, ¿cómo no lo adiviné antes? Y mi alumna se llamaba Annie. Desapareció cuando era adolescente. No la ayudé, no lo comprendí a tiempo. Se escapó al campamento gitano con mi padre y luego me dio a luz. Increíble. No pude ayudar a Annie, pero ayudé a su hija. Y tú, a su vez, me salvaste a mí. Todo esto aún estaba por comprenderse por completo, pero en ese preciso momento, Ellen estaba convencida de que la enfermedad había retrocedido y que ahora tenía una familia nuevamente.